Bien, vamos a nuestro foro en la mañana de hoy. Quiero dar hashtag Nuevo Béisbol. Quiero darle la bienvenida al estudio. Este programa ya se va a terminar llamando en Conexión Radio. Fernando Arriaza entrevista a César Miguel Rondón. Bienvenido, don Fernando. Para mí un placer, un orgullo y un gusto estar de nuevo aquí contigo, César Miguel. Muy bien. En la línea telefónica desde Caracas, no, en la línea telefónica no, en el Zoom, está otro buen amigo, gran cronista del béisbol, Efraín Sabarce. Efraín, saludos. Hola Efraín, César Miguel, buenos días. Fernando, bueno, Saludos, Efraín. se oye entrecortado. Hay un pequeño delay. ¿Por qué hablar del a béisbol? ver, El 18 de abril de 1923, es decir, hace exactamente 100 años, se inauguró el Yankee Stadium en Nueva York, la casa que, como se decía, construyó Babe Ruth, porque en el juego inaugural, que vieron 74.200 personas, la multitud más grande en un juego de béisbol hasta ese momento, Babe Ruth conectó el primer jonrón en el estadio y se impusieron los Yankees 4-1 sobre los Medias Rojas. Detalle que no se puede pasar por alto. Bien, vamos a aprovechar esa efeméride tan importante. 100 años del Yankee Stadium, que después fue renovado en 1973 y ya en este milenio, en este nuevo siglo, se construyó otro completamente distinto. Yo pude, en los tiempos en que viví en Nueva York, pude ir mucho al viejo estadio ya remodelado, y para los que disfrutamos béisbol en ese estadio, el nuevo resulta bastante antipático, honestamente. Pero en fin, no hablemos de eso. El detalle está en que 100 años después estamos comenzando una temporada de béisbol con un nuevo paquete de reglas que para muchos, sobre todo los más ortodoxos, es otro béisbol ya del que estamos hablando. Me gustaría comenzar contigo, Fernando, ya que eres el decano, de qué significa este nuevo patrón de reglas, y tú coincides en que es un nuevo béisbol o es el mismo de antes remodelado. Mientras haya 3 outs, 3 strikes y haya que darle la pelotica blanca y atraparla con el guante y el que haga más carreras gane, va a seguir siendo el mismo béisbol. En su esencia, creo que no cambia, que mantiene su formato, pero sí hay unas adaptaciones y unos cambios que realmente considero significativos este año. La entrada del control de tiempo entre lanzamientos, digamos que va contra natura de la esencia del juego, que no depende del tiempo. Pero si uno mira detenidamente, todavía un juego de béisbol podría durar para siempre, como decía Herb Caen, el cronista del San Francisco Chronicle. Todavía. O sea, todavía no depende del tiempo. Lo que depende del tiempo ahora es la dinámica entre lanzamientos. Y eso hace más rápido el juego, que se desarrolle de una manera un poco más acelerada, y por eso estamos viendo juegos que constantemente duran 2 horas 10 minutos, 2 horas 15 minutos, 2 horas 30 minutos, 2 horas 30 y pico en promedio. Y eso es un cambio significativo en ese afán de MLB de atrapar a nuevos aficionados sin descuidar al consumidor centenario del béisbol, que generación en generación ha traspasado desde los abuelos a los nietos, a los bisnietos, esa pasión y ese amor por el béisbol. En promedio, ¿cuánto duraban los juegos antes de este cronómetro? Poco más de 3 horas. 3 horas 5 minutos un año, 3 horas 6 otro, 3 horas 7. No habían logrado doblegar las 3 horas. Y vaya, introdujeron adefesios como lo del corredor en segunda, que es para los extra innings. El extra inning igual es un juego que en esencia es emocionante. Entonces, el tema era cómo acortar un poco los juegos de 9 innings. Y creo que sí, que encontraron la fórmula con el control de tiempo entre lanzamientos, 20 segundos sin gente en base, 20 segundos con gente en base, 15 segundos sin gente en base. Hablaba Fernando Arriaza.
¿Tú qué piensas, Efraín Sabarce? ¿Es un nuevo béisbol? Eh, ¿Es el mismo de siempre? ¿Qué opinas? En esencia, para mí es el mismo béisbol de siempre, César Miguel. El asunto acá es que esto se ha adaptado a las nuevas audiencias. Yo creo que hay que comenzar pues recordando que el béisbol es principalmente un negocio, el béisbol de grandes ligas. Y gracias a que se ha manejado con criterio de negocio desde hace más de 100 años, las grandes ligas tienen más de 140 años de historia, pues esto se ha mantenido como industria, no solamente que se ha mantenido, sino que ha evolucionado, es un espectáculo cada vez mejor. Muchas veces nosotros, los aficionados al deporte, pues solemos ver con ojeriza el término negocio involucrado al deporte por romanticismo, pero en realidad no debería ser así. Cuando las actividades, cualquiera que sea, se manejan con criterio de negocio, estrictamente por lo que conocemos como negocio, pues suelen perdurar en el tiempo y suelen evolucionar. Las grandes ligas desde hace algunos años habían visto con preocupación cómo las audiencias más jóvenes preferían invertir su tiempo libre en otras actividades propias de la industria del entretenimiento, que es cada vez más competitiva y que poco tiene que ver la industria del entretenimiento de hoy, 2022, con la de hace 30, 40, 50 años atrás. Yo crecí siendo aficionado al béisbol en los años 80, yo nací en 1976 y en los años 80 no había internet. Yo en Venezuela la única manera que tenía de enterarme del béisbol de las grandes ligas era a través de la prensa, a través de la radio, a través de la televisión, con los juegos que transmitían semanalmente los fines de semana Venevisión y, por ejemplo, Venezolana de Televisión. Ahora no, ahora cualquier joven de 12 años con acceso a Internet y un teléfono inteligente puede no solamente ver juegos de béisbol, puede ver lo que quiera, películas, series, en fin. Y en ese mercado compite MLB. Estas audiencias más jóvenes estaban demandando un juego más corto en cuanto a tiempo y sobre todo ay, perdimos. En el Perdón, sí, perdón, Efraín, te perdimos en el sobre todo. Están demandando sí, un juego más rápido y a ver, sobre todo, sí, con más acción, que hubiese más acción, independientemente de que el juego durara 3 horas o menos, que el juego tuviese más acción. Había mucho tiempo muerto entre picheo y picheo. Y pues esto hacía, sobre todo para estas nuevas generaciones hiperkinéticas e hiperactivas, hacía del juego algo tedioso. Y MLB ya no está pensando en César Miguel Rondón, en Fernando Arreaza, en Efraín Sabarce, quienes se enamoraron del juego hace muchas décadas atrás y que van a seguir viendo béisbol. MLB está pensando en las personas que tienen hoy 15, 10, 5 años, que dentro de 5, 10, 15, 20 años tendrán la independencia económica suficiente para ellos, de forma independiente, pues escoger entre una gran variedad de espectáculos en qué invertir su dinero y su tiempo en los momentos de ocio. Esto simplemente obedece a un criterio de negocio pensando en esta industria dentro de 5, 10, 15, 20 años. hablaba Efraín Sabarce. Me pareció muy interesante, excepto esa parte que dice el MLB no piensa ni en Fernando ni en mí. Bueno, está bien, no piensen en nosotros. Muy interesante lo que dice Efraín. Ahora, en relación a la acción, voy a contarles una anécdota. Hace ya muchos años, un chileno que llegó a Venezuela en los años 70 huyendo de la dictadura de Pinochet, y se quedó en Venezuela, se aclimató en Venezuela, se hizo muy aficionado al béisbol que veía en televisión. Y la primera vez que fue al estadio universitario, lo llevamos Sergio Gómez, padre, y yo. Y de repente ocurrió una jugada sencilla, un rolling por tercera, había hombre en segunda, y se produjo un doble play muy rápido, sumamente rápido, y el chileno no se dio cuenta de lo que pasó. Claro, estaba acostumbrado a verlo en televisión, donde tienes varias cámaras y tienes un replay inmediato. En el universitario no había nada de eso, y el béisbol, cuando llega a la acción, es una acción
trepidante, es rápida, porque el béisbol está hecho es precisamente muy cerebral para que ocurra ese tipo de momentos. Ahora, ¿dónde se forma el joven que quiere, que le gusta el béisbol? No es precisamente viéndolo, ¿no? Sino jugándolo. Y creo que aquí todavía es un deporte que se practica mucho. Sé que se está practicando mucho el fútbol, que aquí llaman soccer, pero ¿qué ocurre con esas nuevas generaciones, Fernando? Sí, nada más trepidante que un triple con 2 en las bases. Sí, sí, Una señor. acción más explosiva que esa. Realmente el O- béisbol tiene instantes de suprema o acción. un out en la goma con un lanzamiento desde los jardines, por ejemplo. Sí, donde hay exhibición De de todo. distintos talentos y distintas De destrezas. todo. Sí, hay muchas maneras de enamorarse del béisbol. El muchacho sí está en el colegio. Te lo digo por experiencia personal. Yo me enamoré del béisbol porque mis hermanos veían béisbol. Yo soy el menor de 4 hermanos y mis hermanos veían béisbol. Mi hermano mayor me llevó por primera vez al universitario, donde no había la pizarra gigante y había que estar muy pendiente de la acción del juego, porque sí, uno en televisión ve la repetición y la veía desde que era muchacho y viéndolo en persona era totalmente distinto. Perderse un instante de acción era perderse, no tener la oportunidad de verlo en absoluto. Entonces, ir al estadio era toda una experiencia y era una manera de afianzar aquel gusto de niño que yo estaba pues sintiendo ya por el juego. Y luego ese mismo hermano, mi hermano mayor Eduardo, me lleva al Yankee Stadium, que cumple 100 años hoy, y bueno, y Reggie Jackson venía a dar Caramba. los- Mr. October, en el Mr. October 77. en el 77, los honrones contra Charlie Hough Upa. y Burt Hutton y Elías Sí. Sosa, 3 picheos ante 3 lanzadores distintos ante el primer envío. Cuando me llevo a ver al Yankee Stadium, en el primer turno Reggie Jackson da un doble y termino de enamorarme del juego y de los Yankees también, valga la confesión. Entonces, es un poco esa experiencia personal de alguien que me introdujo en el juego porque él lo veía y que fue la fórmula para yo enamorarme del juego. Pero sí, uno se pone hoy un poco, veo a mis hijos y mis hijos ven al Real Madrid y ven a la Champions y ven tantas opciones, como decía Efraín, que captar la atención de ese muchacho con el béisbol en el entendido del negocio que es el béisbol, bueno, tiene que buscar fórmulas. Al final lo que va a captar es un Shohei Ohtani haciendo maravillas, o un Mike Trout, o un Bryce Harper. La calidad del juego, el triple trepidante, la acción tremenda, un picheo de 9 innings de 3 hits, esos héroes que construyen leyendas y esas leyendas que invitan a enamorarse del juego. Más allá que MLB busque fórmulas, que las está buscando y es muy válido, creo que lo que va a terminar de enamorar al muchacho que está en primaria o en bachillerato es o mirar por televisión algo que le captó y le llamó la atención, o ir al estadio hoy día que ofrecen la pantalla gigante y si te pierdes la jugada en vivo, después la puedes ver en las tremendas pantallas que hay en cada estadio. Hay una oferta mucho más novedosa y creo que esa es la vía. Leo aquí mensajes. Johnny Vermolen, la voz de Arriaza nos transporta a ese ambiente familiar, hogareño, viendo las Olimpiadas, los partidos de béisbol, de fútbol, y siempre con seriedad, profesionalismo y hasta con sentido del humor. Caramba, muchas gracias. Le agradezco mucho el mensaje. Muy bien. Ahora, vamos a ponernos en el contexto. La temporada de béisbol es larga, es la más larga de todas, son 6 meses. Sí. Se juega todos los días porque es un deporte que lo permite. El soccer, el fútbol no es así, y el fútbol americano una vez a la semana, del rigor que exige. La temporada de fútbol americano es muy, muy corta, la de basquetbol también es corta, por hablar de deportes populares, y la del béisbol se da el lujo de aguantar 6 meses, 120 y tantos, en fin, un número inmenso de juegos. Ahora, en ese contexto, y ya que Efraín lo definió muy bien, esto es un negocio y hay que entender por qué funciona así. Yo recuerdo Dave López, aquel segunda base de los Dodgers, cuando los jugadores, el juego de las estrellas, dejaron de elegirlo los
cronistas y pasó al público, y le preguntaron a López, que era López no con Z sino con S, dijo, no, bueno, si esto es un negocio, si la gente quiere que voten, bueno, que vote la gente. Y en fin, pero entendiendo eso, es una competencia entre el béisbol y los otros deportes de lo que estamos hablando en este momento. Dejo la pregunta en el aire y abordamos el tema al regreso, por favor. Estamos hablando de #Nuevo Béisbol con Efraín Sabarce en Caracas y con don Fernando Arriaza acá en el estudio. 10 en punto de la mañana, esto es En Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Exacto. Bien, gracias Flor Alicia. Son las 16 minutos de la mañana. Retomamos nuestro foro #Nuevo Béisbol. La pregunta quedó en el aire. ¿Es acaso una competencia más allá de como lo planteaba Efraín Sabarce? Si yo prendo el televisor o prendo la computadora, tengo cualquier cantidad de ofertas, no solo deportivas, pero yendo al mundo del deportivo en sí, es una competencia del béisbol frente al fútbol americano, frente al básquet, por hablar de los deportes más populares en Estados Unidos. Le pregunto a Efraín Sabarce. Sí, por supuesto. Es una competencia entre las otras ligas importantes de Estados Unidos, la NFL, la NBA, la NHL, y también César Miguel contra las otras ligas deportivas de carácter universal, sobre todo las que tienen que ver con el fútbol o como se le denomina en Norteamérica el soccer, que cada vez son más universales. La Premier League de Inglaterra, la Liga de España, en fin, en ese mundo compite MLB y por eso esa es la razón también principal por la cual existe el Clásico Mundial de Béisbol. MLB y la Confederación Internacional de Béisbol pues tratan de hacer del deporte una actividad universal. Y por eso MLB ya desde hace algunos años organiza una serie de juegos oficiales, es decir, una serie perteneciente a la temporada regular en Londres. Este año van a jugar los Cachorros frente a los Cardenales de San Luis, porque para ellos el mercado europeo es muy importante, al igual que el asiático, sobre todo el chino. El japonés de alguna manera ya está conquistado porque el béisbol es el principal deporte en Japón, más no en China, que como sabemos es un mercado muy atractivo para cualquier industria con ansias de convertirse en global, en universal. Y entonces pues en vista de este objetivo que tiene MLB, existe el Clásico Mundial y sí, estas ligas pues también, por supuesto, compiten con Major League Baseball. Hablaba Efraín Sabarce. Hay un detalle interesante, por ejemplo, frente al fútbol, que es sin duda el deporte universal. El fútbol, no hay que conocer las reglas para entenderlo. Es decir, son 11 jugadores, 10 en realidad porque el arquero no se mueve, tratando de meter una pelota solo con los pies o la cabeza en el arco contrario. Es tan sencillo como eso. El béisbol, por el contrario, las reglas del béisbol, yo recuerdo que Sergio Gómez Padre decía, las reglas del béisbol son más voluminosas que la Constitución de Venezuela. Y en efecto, hay reglas de todo tipo y para todo. Eso pues hace muy complejo el entender la dinámica del juego, y además de las reglas hay jugadas sumamente sofisticadas. Sí. ¿Cómo uno explica un squeeze play, por ejemplo? Si no estás muy metido en el juego, ¿cómo se entiende un toque de sacrificio? A ver, ya que toco este tema, ¿cuáles son esas reglas nuevas que se han implementado a partir de esta temporada y que nos tienen sentados hablando acá del nuevo béisbol? Le pregunto a Fernando Arriaza. La nueva y que marca un cambio significativo es el control de tiempo entre lanzamientos. Es una regla que realmente no sé si marca un antes y un después, pero sí una novedad y que creo llegó para quedarse en el entendido de la mejor dinámica del juego. Un buen juego puede durar 3 horas, 3 horas y media.
Y a mí no me importa si dura lo que dura con tal de que sea un buen juego de béisbol. Pero si un buen juego de béisbol dura 2 horas 40 minutos, tal vez sea un mejor juego de béisbol para el gusto de uno que no tiene preferencias en el tiempo, pero el gusto de esa audiencia que está buscando captar MLB. Entonces, esta regla yo creo que llegó para quedarse y es la más significativa. 20 segundos con gente en base, 15 segundos sin gente en base, los lanzadores con esa dinámica sin pérdida de tiempo. Ya no veremos a un Mike Hargrove que, vaya, cuando era bateador le decían the human rain delay, la demora humana por lluvia, porque hacía toda clase de ceremonias y demoraba una barbaridad para ajustarse en el cajón de bateadores. Ya eso no tiene lugar. Ese tipo de cosas pintorescas que sí le dan vida y enriquecen el juego, bueno, le da paso a esta moderna dinámica del béisbol. Y luego sí, MLB ha ido para adelante y para atrás. Primero implementó el shift, dejó que hicieran el shift. Explica qué es el shift. Ok, el shift es una formación defensiva especial, de acuerdo a las tendencias del bateador, ubicar a los defensores de una manera determinada. El primer shift fue contra Ted Williams, dicho sea de paso, porque bateaba mucho hacia la banda, hacia su banda, entonces le jugaban todo el mundo hacia esa banda. Tampoco es que inventaron el agua tibia. Luego alguien se dio cuenta, a través de los estudios sabermétricos, que podían hacer más reiteradamente out a un bateador según sus características como bateador, tabuladas y evaluadas profundamente a través de métodos estadísticos. Tan es así que tienes un coach exclusivamente para eso en el dugout. Exclusivamente para eso. Entonces, MLB promueve el shift, lo implementan, neutralizan una serie de bateadores. El bateador, buscando eludir el shift, establece un nuevo ángulo, el llamado launch angle del swing, y no le importaba poncharse, y a MLB no le importaba que se ponchara, con tal de que bateara jonrones y eludiera el shift. ¿Qué pasó? Que los ponches comenzaron a producirse de una manera excesiva, que no había jugadas en pelotas en juego, que el juego se estaba volviendo demasiado monótono, y MLB lo que había promovido ahora lo echa para atrás. No más shift, pero obviamente el bateador tiene que reajustar su swing, el launch angle, el ángulo del swing tiene que reajustarlo porque no son máquinas, no son autómatas, son tipos de carne y hueso que tienen que ir después redescubriendo que, bueno, que poner la pelota en juego, que dar un roletazo entre primera y segunda, que dar una línea bajita también es válido para envasarse, y eso es lo que busca ahora MLB. Entonces, eliminar el shift a mí la verdad me da igual o no. Creo que lo de las bases nuevas, que es la otra modificación para este año, que parecen una caja de pizza las nuevas bases, 18 pulgadas por 15 de las anteriores, bueno, acercan las distancias hasta en 11 centímetros, y se está viendo... Ya no son 90 pies. Ya no son 90 pies. De una manera un poquitico alocada, cómo están corriendo las bases. Le están dejando muy poca oportunidad al receptor de hacer out. Más del 90% de los corredores que están saliendo al robo están llegando. Entonces, si tú no le dejas al catcher, aún teniendo grandes facultades, un gran brazo, la rapidez con la cual suelta la pelota, la oportunidad de hacer out, estás destruyendo una habilidad, y eso no es correcto. Entonces yo creo que eso tiene que tener su ajuste y su evaluación, porque me parece que es demasiada ventaja para los corredores. Además, esto afecta las estadísticas, ¿no? Exactamente. No es lo bueno, mismo. si Ricky Henderson jugara hoy día, César Miguel, no, olvídate. ¿Cuántas bases se roba? Todas, todas. Y yendo a esto, Efraín mencionó el clásico de béisbol. El último clásico fue particularmente emocionante, Sí. sobre todo porque hubo grandes juegos, ¿no? Se logró, comparado esta quinta edición con las anteriores, Efraín, que el clásico hiciese más popular el béisbol, más allá de sus escenarios habituales, Estados Unidos y el Caribe. A ver, yo creo que sí, al menos en cuanto a audiencia. Por ejemplo, en Japón pasó algo insólito. Para el juego de la final, más del 95% de los televisores que estaban encendidos durante el encuentro en el cual se disputó el campeonato entre Japón y Estados Unidos estaban viendo el juego. Y para un juego entre Corea y Japón de primera ronda del torneo, según los sondeos en Japón,
aproximadamente la mitad de los japoneses estaba viendo el compromiso. Ya no hablamos de televisores encendidos, sino de número de personas. Entonces, estamos hablando de un país de 125 millones de habitantes. En algunas partes de Europa, pues también hubo una audiencia importante, ojo, para los estándares que normalmente pues ven béisbol en Europa. Y hubo declaraciones muy impactantes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Adam Wainwright, quien es un lanzador de 17 años de experiencia en Grandes Ligas, un pitcher que además ha tenido mucha experiencia en postemporada, que ha sido parte de equipos que han ganado la Serie Mundial. Él dijo, yo nunca me había divertido tanto jugando pelota como en este Clásico Mundial. Esa fue una opinión muy repetida. Para mí particularmente me llamó la atención en el caso de ese señor por la cantidad de experiencia ya en el final de su carrera que tiene acumulada, incluyendo, reitero, postemporada. Nunca antes, por ejemplo, un juego de béisbol había sido visto por tanta gente en televisión como en Estados Unidos, por ejemplo, como ese juego entre Estados Unidos y Japón. Yo he tenido la oportunidad de ese juego que definió la final, que además terminó de una manera impactante. Shohei Ohtani actuando como cerrador para ese ponche va a quedar por los siglos de los siglos que haya béisbol. Sí, exactamente. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo y este evento se vaya consolidando y siendo más popular, pues ese momento va a tener mayor relevancia. Afortunadamente, Fernando y yo tuvimos la oportunidad de estar allí, de transmitirlo para IBC, y creo que vamos a estar hablando, sí, por el resto de nuestras vidas de eso. Y sin duda, este clásico, yo había cubierto otros dos, pero este clásico para mí fue especial. Y de los eventos de béisbol que yo he cubierto, y me gustaría saber también la opinión de Fernando, porque creo que no lo hemos hablado, pero yo creo que este ha sido el mejor por distintas razones, el más emocionante, el que mejor se ha jugado, el más impactante. Contéstale, Fernando. Sí, Efraín, no hay lugar a dudas. Yo he estado en los tres, en los 5 clásicos, desde 2009 en adelante, y no hay uno que se equipare a lo que produjo este, en emociones, en riqueza del juego, en marco humano, en difusión, en todos los aspectos. No creo que hubo uno que no superara al anterior. Y el desenlace fue absolutamente extraordinario. El juego de Japón contra México fue absolutamente extraordinario. Sí. Los mexicanos le pusieron, Y el de Venezuela-Estados Unidos también fue un juegazo. Sí. Realmente todos los ingredientes se dieron para que este clásico quedara enmarcado como referencial. Y hay que recordar, el Mundial de Fútbol, si bien como tú decías, César Miguel, el Mundial de Fútbol es un deporte más básico, tiene su encanto y su estrategia profunda, por supuesto, pero al final es lo que dice Gary Lineker: el fútbol es un deporte 11 contra 11 en el que siempre ganan los alemanes. La famosa frase de Gary Lineker, el atacante inglés. Ajá. El fútbol comenzó como un invitacional, claro, estamos hablando de los años 30, pero era un deporte que estaba comenzando a posicionarse. Ya se jugaba béisbol, ya existían los Yankees, ya se había estrenado el Yankee Stadium del cual estamos hablando, y más o menos en esa época se estaban jugando los primeros mundiales. Y fue un invitacional, pero fue un deporte que se propagó muy rápido. El segundo creció un poco respecto al primero, y así, bueno, el Clásico Mundial, que lleva 5 ediciones nada más, comenzó mucho más tarde en el tiempo, pero se está posicionando y está masificando el béisbol, aún en el entendido de que es mucho más complejo entenderlo, las distintas jugadas, y uno ve algo nuevo cada día. Se está posicionando en el gusto universal. Allí, con relación a lo que dice, es también cosa de entender, Fernando, Efraín y amigos oyentes, que en esos tiempos en Estados Unidos, el béisbol era un deporte de Estados Unidos y no les importaba exportarlo. Tanto es así que el campeonato final se llama Serie Mundial. Sí. Porque ese era el mundo del béisbol. Pues. No se soñaba en ningún momento que pudiese haber
otro país jugándolo. Y en la expansión también hay otro elemento. En el año 47 entra Jack Robinson y se acaban las ligas negras y las grandes ligas que eran solo de blancos. Sí. En los primeros tiempos habían muy pocos big leaguers latinoamericanos. Sí. Recuerdo uno, estaba pendiente de lo que hacía Aparicio, o lo que hacía Elio Chacón, o lo que hacía Davalillo, y eran poquitísimos. Hoy en día hay cualquier cantidad de venezolanos en grandes ligas, cualquier cantidad de dominicanos, Sí. mexicanos, en fin. El juego va cambiando en ese sentido. Les quiero agradecer inmensamente que hayan participado con nosotros en este foro. Efraín, para concluir, gracias. No, gracias a ti, César Miguel. Bueno, uno puede hablar de béisbol, Fernando y yo, y a ti también que te gusta tanto el béisbol, César Miguel, podemos hablar horas y horas de béisbol. El tiempo se me pasó rapidísimo, Sí. Así que soy yo quien te agradece por esta invitación, César Miguel. Eso de hablar horas y horas. De ese ponche que cerró la serie, el Sí. campeonato, ¿sabes lo que es que Ohtani haya lanzado 2 pelotas por más de 100 millas y una por el medio? Es decir, eso fue Sí, una sí. provocación. Voy por ti, Sí. le dijo a Mike Trout. y lo poncha con un cambio Sí, de sí. 80 millas. Un No, picheo diabólico ese. Sí. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. Literalmente es ya tu programa. Ya lo siento mío, y eso me produce muchísimo orgullo. Gracias, César Miguel, siempre a la orden. Muchísimas gracias a los dos, queridos amigos. Este fue nuestro foro de hoy, #Nuevo Béisbol. Son las 10:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.